Nos acompaña Eugenio Martínez, periodista, especialista en temas electorales. Eugenio, gracias por estar con nosotros. ¿No? Estamos a muy pocos días de un episodio electoral más, en este caso la cita electoral pautada por la Constituyente para el 20 de mayo, aun cuando en principio era en abril, ¿no? Ahora, transcurrido este poco tiempo de promoción electoral de los candidatos y la controversia que se ha generado, que no es tan intensa como uno pensaba al final de cuentas, ¿qué impresión tienes de lo que ha pasado? Hasta este momento, que estamos a poquitos días, el domingo ¿es ese proceso electoral? Bueno, es un proceso atípico, primero por la fecha. Hay que recordar que estamos a 7 meses en realidad de la toma de posesión o del inicio formal del próximo periodo constitucional. Eso plantea muchas interrogantes en caso, por ejemplo, de que Nicolás Maduro no sea reelecto. No tenemos legislación, por ejemplo, para 7 meses con un presidente electo o un presidente en funciones. Tampoco hay legislación para, en el caso que Maduro sea reelecto, qué ocurre en este periodo de 7 meses. ¿Se adelanta el periodo constitucional? ¿No se adelanta? Es bastante complejo. La fecha definitivamente no ha ayudado a hablar de la legitimidad o a precisar la legitimidad del evento. Buena parte de la comunidad internacional o la comunidad internacional occidental está en contra del proceso del domingo, ha pedido su aplazamiento. Hay que ver en todo caso cómo reacciona la comunidad internacional después del 20, sobre todo en función de los datos de participación que pueda haber. Ahora, participación, eso es importante porque hay un pugilato a nivel de encuestas. Tú no sabes cuál es la que tiene, digamos, la mayor credibilidad para decir, bueno, va a votar tanta gente, se proyecta. Hasta ahora no hay entusiasmo, no hay una motivación, chocan los criterios y los porcentajes. ¿Tú manejas alguna información mucho más precisa? Sí, bueno, primero siempre hay que aclarar que en esta semana no podemos hablar de intención de voto porque, por la normativa electoral. Sin embargo, de participación siempre se puede hablar. Efectivamente hay un debate importante en las encuestas porque el clima de un proceso inusual como el del 20 de mayo no contribuye a que se pueda analizar bien ese segmento que generalmente se ve en las encuestas, que es el muy dispuesto a votar. Lo que sí estamos viendo es que estudios como el de Delfos, por ejemplo, ponen la participación en 51%. Hay otros estudios... ¿El muy de acuerdo? No, entre muy de acuerdo y de acuerdo, pero ellos calculan 51% de participación. Datincorp, por ejemplo, la lleva a 62%. Ese va a ser un debate importante el día lunes, a partir del 21 de mayo. Pero en líneas generales creo que es importante recalcar que en comparación al año 2012 o 2013, esas dos presidenciales, ahí votaron el 80%. Claro. Cualquier cosa que no se acerque a ese 80% va a parecer bajo para los estándares venezolanos. No obstante, buena parte de los países de la región o del hemisferio occidental quisiesen tener una elección presidencial con 50 o incluso con 62% de participación. Ese va a ser un debate que va a llevar tiempo, sobre todo por cómo se va a interpretar en la oposición esa asistencia a las urnas. No, y un elemento ahí que surge también, Eugenio, que es esa variable de desconfianza alrededor del árbitro electoral. Entonces se pueden ofrecer unos números, se puede dar una proyección ya concluida, pero mucha gente de repente va a decir, mira, yo no creo en esos números, yo no creo en ese porcentaje, tal. Bueno, tú sabes que el debate... El problema ahí siempre va a ser de cómo ofrezca el CNE los resultados. Por ejemplo, si se repite el esquema de la Asamblea Nacional Constituyente, en donde no se colocaron o no se divulgaron resultados por centro y por mesa, el resultado total de participación puede ponerse en entredicho fácilmente. Si se repite un caso como el del Estado Bolívar, donde no coinciden las actas de las mesas, con el reporte de totalización también. Hay que esperar el domingo, en todo caso, para ver el reporte definitivo del CNE y cómo se presentan esos datos. E insisto, cómo empieza el debate el día lunes. Lo peor que pudiese hacer la oposición venezolana es centrarse en el debate sobre quién ganó, quién perdió de las dos oposiciones en cuanto a participación o no, porque lo principal que debería tener la oposición venezolana en este momento es recobrar su coordinación política y su coordinación electoral. Este evento del 20 de mayo seguramente no va a ser el único que vamos a ver en lo que resta de año. Probablemente tengamos un proceso de referendo de diputados o incluso un proceso de referendo para la nueva Constitución. Dentro de la coherencia de la oposición habría que ver cómo se abordan esos porque también está, esos procesos. Claro, y porque esto te modifica el panorama político, evidentemente, ¿no? Bueno, conózcase el resultado, sea quien fuese el ganador de esta cita electoral, que algunos incluso no la califican como elección, en fin. Entonces, en ese sentido, y eso que tú mencionabas,
¿Cómo va a impactar esto a nivel internacional? Surge, imaginemos, una reelección de Maduro. ¿Cómo reacciona la comunidad internacional? Bueno, Que de antemano dice, no voy a reconocer. Claro, el problema es que no va a reconocer el próximo periodo presidencial, que comienza el 10 de enero. Pero este actual periodo lo siguen reconociendo. El asunto es que va a hacer la comunidad internacional a partir del 10 de enero, si Maduro es reelecto, si va a mantener la postura de no reconocer ese nuevo periodo constitucional. Esa figura pareciera que no existe en la legislación internacional. Cuesta suponer que la mayoría de los países del hemisferio van a retirar a sus embajadores. Así que a partir del 10 de enero seguramente va a ser mucho más complejo el debate sobre el tipo de sistema político que hay en el país. Bueno, vamos a hacer una pausa, Eugenio, y enseguida retornaremos para seguir conversando con Eugenio Martínez, periodista, especialista en temas electorales. Bueno, continuamos conversando con Eugenio Martínez. Eugenio, ¿a ti qué impresión te ha dado la promoción de los candidatos, las ofertas, las propuestas, en fin, y cómo? Porque yo lo veo de verdad, salvo algunas precisiones que ha hecho el candidato Falcón, por ejemplo, con la propuesta de la reconversión monetaria, la dolarización de la economía. El candidato oficial, bueno, ofrece que a partir del 20 es que él va a comenzar a hacer cosas, sobre todo en el área económica, y las otras propuestas han sido bastante generales, ¿no? Poco, no sé si llamarlas inconsistentes, pero muy genéricas, muy gaseosas. Bueno, desafortunadamente ha sido una campaña gris. Sí, es una campaña gris. Quizá de las más mediocres de la historia democrática nacional. Claro, primero por el tiempo y segundo por el debate. Este proceso electoral está coincidiendo con la primera vuelta en Colombia y con la elección presidencial del 1 de junio en México. Hemos visto debates tanto en México como en Colombia. Ese debate en Venezuela prácticamente no se ha dado y buena parte de la oferta electoral se ha circunscrito a la promesa de dolarizar la economía de parte de Falcón y la promesa de Maduro de corregir los problemas que el presidente Maduro, ahora como candidato, ha dicho que va a resolver. Así que en buena medida ha sido una campaña muy pobre, sin muchas propuestas para la gente e incluso sin muchas propuestas de atacar lo que es el principal punto en este momento, o lo que debería ser el principal punto en la agenda, que es la emergencia humanitaria compleja que vive el país. Ahora, en este momento, digo por la conversación cotidiana, la que uno encuentra en la calle o en el hogar o en cualquier sitio, hay una especie de dilema de votar o no votar, que tenía que ver con lo que hablábamos antes de porcentajes de participación. ¿Tú crees que la gente puede animarse en última instancia? El problema es que hay toda una desconfianza sobre el proceso del domingo. Sí. Una desconfianza que no es nueva. El venezolano siempre ha votado a pesar de la desconfianza sobre el Consejo Nacional Electoral. Esto es algo que se ha venido viendo en los distintos estudios de opinión pública. La gente ha votado a pesar de que hay un sector importante que considera que el voto no es secreto. Sin embargo, es una campaña muy gris. Las encuestadoras han tenido muchísimo problema en poder calcular el porcentaje de muy dispuestos a participar, justamente porque no hay ambiente electoral en el país. Sí, hay mucha incertidumbre, mucha duda, no sé, poco ánimo, ¿no? Poco ambiente electoral. Sí. La autoridad electoral contribuyó a eso al fijar una campaña tan corta. De hecho, una campaña que prácticamente... No, y la información electoral en términos generales, Eugenio, es básica, no es nada... Bueno, no te despeja dudas de muchas cosas. Hay que recordar que no es solamente presidente. El domingo se van a escoger 251 legisladores estatales. Sí, y la gente no sabe quiénes son esos legisladores. De hecho, las propuestas de esos legisladores han pasado por debajo de la mesa en caso de que se haya presentado alguna. Insisto que el balance es bastante pobre para el proceso del domingo. Ahora, ¿cómo queda entonces la credibilidad al final de cuentas cuando hagamos el balance de todo esto? Ya no en lo internacional, que sabemos previamente que han anunciado que no hay reconocimiento, a lo interno, por ejemplo. Claro, el tema es cómo el venezolano va a evaluar el proceso del domingo y los resultados que se van a ofrecer el domingo, y especialmente si el venezolano cree que los resultados que anuncia el Consejo Nacional Electoral son creíbles o reflejan lo que se vio en las mesas. Es un tema de percepción, pero la percepción juega mucho. En el pasado el CNE jugó mucho con la percepción, en algún momento tuvo una percepción positiva sobre los datos que arrojaba, en otro caso no ha sido así, como en el año 2017, por ejemplo. Así que el debate sobre la credibilidad y la percepción va a ser, en ese debate va a ser clave
el comportamiento de la autoridad electoral el día domingo. Ahora, sopesando un poco los candidatos, ya no el oficial, que sabemos cuál es su propuesta, sabemos, digamos, el espacio donde se desenvuelve, en fin. Pero, ¿qué te ha parecido a ti los planteamientos que formulen el desarrollo de la campaña de estos candidatos que dicen representar la oposición? Bueno, creo que el comando de Falcón fue muy hábil en proponer a través de Francisco Rodríguez la dolarización de la economía, sobre todo porque la gente tiene la percepción que la economía está dolarizada, aunque no es así. Que se estén pagando algunos bienes y servicios en dólares no implica que la... Yo diría que casi todo bueno, el mundo lo lleva. Algunos, porque sigues con tarifas reguladas en algunos servicios, por ejemplo. Y un dólar en Venezuela sigue comprando muchísimo más de lo que puede comprar un dólar fuera. Pero bueno, ese es un debate que el candidato Falcón fue muy hábil en proponer. El problema con la campaña de Falcón, creo, es que Francisco Rodríguez terminó siendo mejor candidato que Henry Falcón. A lo mejor fue un error de ese comando personalizar la campaña en Falcón y no en contra de Maduro. Eso se verá el domingo. Y el caso de Bertucci, por ejemplo, el pastor evangélico. Creo que fue muy hábil en mantener la base dura de... Él debe tener su universo que... Claro, el tema religioso lo ayuda bastante y tiene un voto duro, se ha visto en sus concentraciones. Claro. Creo que es el que más ha concentrado gente, ¿no? Da la impresión por momentos. Pareciera por las fotos. Por las fotos, sí. En todo caso, la cobertura ha sido muy mala, la cobertura de medios a la campaña ha sido muy escasa, como para poder tener un buen balance de los actos de masa entre comillas, de los tres principales candidatos. Ahora, bueno, la cuestión es esperar lo que vaya a pasar el domingo en definitiva, y lo que tú bien adelantabas, bueno, comenzaremos entonces a hacer el balance de lo que fue todo el resultado y el proceso. Claro, yo creo que lo básico es que la oposición no se enfrasque el día lunes en acusaciones mutuas sobre los resultados de participación. Que no, puede, eso va a ser, mira. Bueno, el deseo, claro. el deber ser. Porque insisto en que probablemente el del domingo no sea el único evento electoral de este año, y si entramos en un debate sobre revocatorio a la Asamblea, a los diputados, sí, hay que aclarar muchas dudas técnicas ahí, pero si entramos en ese proceso o entramos en el caso de un referendo para aprobar una nueva constitución, la oposición va a necesitar retomar inmediatamente lo que es su coordinación electoral y política de cara a esos procesos. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas estado acá compartiendo, intercambiando un poco y teniendo, bueno, alguna orientación sobre lo que pudiera ocurrir el próximo domingo con esta cita electoral, el proceso electoral pautado por la constituyente. Bueno, amigos, una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.